A partir de ahora, en Radio Universidad, repasamos letras íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Horacio Quiroga. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Aquí comienza Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy tenemos de invitado a un escritor uruguayo que hemos adoptado como nuestro, el señor Horacio Quiroga. Así es, Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Nació en Salto el 31 de diciembre de 1878 y falleció en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937. Fue cuentista, dramaturgo y poeta. Fue maestro del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista. Sus relatos breves, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos y como enigma del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. Hoy conoceremos más de su vida y compartiremos sus cartas. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Horacio Quiroga nació, como decíamos, un 31 de diciembre de 1878 en Salto, al oeste del país, sobre el río Uruguay, en la frontera con la Argentina. Fue el segundo hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza, quienes le dieron por nombre este nombre que decíamos hace un ratito, Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Hizo sus estudios en Montevideo, capital uruguaya, hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios incluyeron formación técnica en un instituto politécnico y general en el Colegio Nacional. Desde muy joven demostró un interés enorme por la literatura, la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo. A esa edad, muy tempranamente fundó la Sociedad de Ciclismo de Salto y viajó en bicicleta desde Salto hasta Paysandú. En nuestra investigación vimos que hay un libro que se llama Cartas de la Selva, que reúne más de 300 cartas de Horacio. Revela diversas facetas de uno de los más revulsivos cuentistas rioplatenses, con un seguimiento que arranca en su juventud y llega a una madurez plena, a pesar de la enfermedad y su posterior suicidio. Además, se publica en este tomo un original texto primerizo que se llama Diario de Viaje a París, donde Quiroga rompe con la tradición del deslumbramiento latinoamericano por la ciudad de luz. Y también hay otro libro que se llama El hermano Quiroga, que son cartas de Quiroga a Martínez Estrada, porque ambos han sido muy muy amigos, a pesar de la distancia que mantuvieron siempre, ¿no? Pero tenían un contacto a través justamente de su correspondencia. La vida de Horacio Quiroga ha estado marcada por la tragedia. Luego de su estadía en París, al regresar, la alegría que le provocó la aparición de su primer libro, Los arrecifes de coral, que era un libro de poemas, cuentos y prosa lírica, esa alegría se vio trágicamente opacada por las muertes de sus dos hermanos, Prudencia y Pastora, víctimas de la fiebre tifoidea en el Chaco. El funesto año de 1901 guardaba aún otra espantosa sorpresa para el escritor, porque su amigo Federico Ferrando, que había recibido malas críticas del periodista montevideano Germán Sass, comunicó a Quiroga que deseaba batirse a duelo con aquel. Horacio, preocupado por la seguridad de Ferrando,
se ofreció a revisar y limpiar el revólver que iba a ser utilizado en la disputa. Inesperadamente, mientras inspeccionaba el arma, se le escapó un tiro que impactó en la boca de su amigo, matándolo instantáneamente. Quiroga ha tenido a lo largo de su vida numerosos amores. Algunos de ellos marcaron su existencia, como el de los 17 años. Durante el carnaval de 1898, el joven poeta conoció a su primer amor, María Esther Jurkowski, que inspiraría dos de sus obras más importantes, Las Sacrificadas, del año 20, y Una estación de amor. Pero los desencuentros provocados por los padres de la joven, que reprobaban esta relación, porque Quiroga no era judío, precipitaron una separación definitiva. A ella le escribió: ¿Dónde estás, niña mía, que no te encuentro? ¿Dónde estás, alma de mi alma? Para ir a buscarte y vivir juntos, 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 para no volver a perderte nunca más. De todas maneras, su carácter enamoradizo hacía que a veces tuviera amnesia sentimental. Por ejemplo, durante la primavera de 1902, le escribe a su primo José María: hace como un mes seguía a su casa dos doncellas, una de las cuales era agradable. Al ver, volví un mes después. Casa de Alto, desde la esquina hice señas de que bajara. Bajó a la puerta donde me dijo que volviera el otro día. Volví. Me hizo señas que no comprendí. Al día siguiente le hice señas para que bajara y salió. Me dijo: ¿por qué no entró ayer cuando le dije? Prometí hacerlo enseguida. En efecto, subí donde ella, sola, muy encerrada, se escapaba a mis palabras. Al fin le dije: hablemos claro. Y ella: hablemos claro. ¿Cuánto es? 200 pesos. Huí como un loco. Bueno, y ahí ya estamos entrando en un clima un poco gracioso de una anécdota de Horacio Quiroga. ¿Y te parece escuchar un tema musical que se llama Pájaro Campana, con arpas paraguayas, para ir entrando en ese clima de selva en el que él vivió tanto tiempo? Que tanto amaba.
A propósito del tema que escuchábamos recién, Silvi, su amor por la selva comienza en 1903 con su amigo Lugones, ya que viaja a Misiones en una expedición trabajando como fotógrafo. A su regreso se encontró con María Esther, pero el amor ya había terminado. Otra vez, gracias a Lugones, consigue empleo en la Escuela Normal de Señoritas y allí una joven de 15 años llamó su atención. Escribe en octubre de 1906. Hay una chica discípula que se deja mirar demasiado por mí, dándome igual dulce placer. Lástima que no hay mejores ocasiones. Este verano veré de propasarme. Se refiere a Ana María Cires, esta joven de 15 años, rubia con ojos celestes, que a ella le dedica su primera novela, Historia de un amor turbio. Enamorado de la selva misionera, durante sus vacaciones de 1908, el literato se trasladó a su nueva propiedad que allí había adquirido. Construyó las primeras instalaciones y comenzó a edificar el bungalow donde se establecería. Quiroga insistió en la realización frente a la oposición de los padres de la alumna, obteniendo por fin el permiso para casarse con ella y llevarla a vivir en la selva. Los suegros de Quiroga, preocupados por los riesgos de la vida salvaje, siguieron al matrimonio y se trasladaron con ellos a Misiones. Así pues, el padre de Ana María, su madre y una amiga de esta se instalaron en una casa cercana a la vivienda del matrimonio Quiroga. En 1911, Ana María dio a luz a su primera hija, Egle Quiroga, en su casa de la selva. Al año siguiente nació su hijo menor, Darío. En cuanto estos niños aprendieron a caminar, Quiroga decidió ocuparse personalmente de su educación. Era severo y dictatorial. Exigía que cada pequeño detalle estuviese hecho según sus exigencias. Desde muy pequeños los acostumbró al monte y a la selva, y muchas veces los exponía a riesgos, al peligro, para que fueran capaces de desenvolverse solos y de salir de cualquier situación. Fue capaz de dejarlos solos en la jungla por la noche o de obligarlos a sentarse al borde de un alto acantilado con las piernas colgando en el vacío. El varón y la niña, sin embargo, no se negaban a estas experiencias que aterrorizaban y exasperaban a su madre, quien terminó suicidándose, tomando desinfectante y agonizando durante 8 días. Durante los primeros días, el marido enojado no le hablaba, a pesar de que ella le rogaba que lo perdonara. Luego, casi al final, ya no se separó de ella y murió en sus brazos, en su jardín, el 10 de febrero de 1915. Tras el suicidio de su esposa, Quiroga se trasladó con sus hijos a Buenos Aires y en 1916 fue cuando conoce a Alfonsina Storni. Y con ella compartían reuniones literarias, daban largos paseos donde conversaban de todo, incluso de la crianza de los hijos. Alfonsina, como todos sabemos, tenía un hijo siendo madre soltera, y Darío y Alejandro tenían la misma edad. También eran entusiastas del cine, y lo que comenzó como un juego de seducción se transformó luego en una sólida amistad. Si bien estaban lejos de asumir un noviazgo, tenían actitudes que causaban escándalo. Por ejemplo, una vez en la casa de los Lange, una tarde jugaban a las prendas. Horacio y Alfonsina debían pasar un minuto besando las caras de un reloj de bolsillo. El pícaro Quiroga dejó caer el reloj y el contacto de sus labios fue prolongado. Se dice que a Quiroga le fascinaba la inteligencia y el carácter de Alfonsina. A ella le despertaba una actitud casi maternal. Una noche de 1925, Quiroga abordó a Alfonsina y le propuso que dejaran todo y que se fueran juntos a vivir a Misiones. Pero el entusiasmo de él no la contagió a la poeta. Poco después, Horacio regresó a Misiones, nuevamente enamorado. Esta vez era de otra joven de 17 años, Ana María Palacio. Intentó convencer a los padres de que la dejasen ir a vivir con él a la selva. La negativa de estos y el consiguiente fracaso amoroso inspiró el tema de su segunda novela, Pasado Amor, publicada en 1929.
En ella narra, como componentes autobiográficos de la trama, las 1000 estratagemas que debió practicar para conseguir acceso a la muchacha, arrojando mensajes por la ventana dentro de una rama ahuecada, enviándole cartas escritas en clave e intentando cavar un largo túnel hasta su habitación para secuestrarla. Finalmente, cansados ya del pretendiente, los padres de la joven la llevaron lejos y Quiroga se vio obligado a renunciar a su amor. A partir de 1932, Quiroga se radicó por última vez en Misiones, en lo que sería su retiro definitivo. Esta vez con su esposa María Elena Bravo, compañera de su hija, con solo 19 años, y su tercera hija, María Elena, llamada Pitoca, que había nacido en 1928. Esta relación duró poco porque ella lo abandonó, y Quiroga una vez más queda solo y en la selva. Estamos repasando letras íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. En ese año de 1935, Quiroga comienza a experimentar molestos síntomas, aparentemente vinculados con una prostatitis o una enfermedad prostática. Cuando el estado de la enfermedad prostática hizo que no pudiese aguantar más, viajó a Buenos Aires para que los médicos tratasen sus padecimientos. Estuvo internado en el prestigioso Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Una cirugía exploratoria reveló que sufría de un avanzado cáncer de próstata. Intratable e inoperable, María Elena, entristecida, estuvo a su lado en los últimos momentos, así como gran parte de su numeroso grupo de amigos. Por la tarde del 18 de febrero, una junta de médicos explicó al literato la gravedad de su estado. Algo más tarde, Quiroga pidió permiso para salir del hospital. Le fue concedido y pudo así dar un largo paseo por la ciudad. Regresó al hospital a las 23. Al ser internado Quiroga en el Clínicas, se había enterado de que en los sótanos se encontraba encerrado un monstruo, un desventurado paciente con espantosas deformidades similares a la del célebre inglés Joseph Merrick, el hombre elefante. Compadecido, Quiroga exigió y logró que este paciente, llamado Vicente Batisteza, fuera liberado de su encierro y se alojara en la misma habitación que estaba el escritor. Como era de esperar, Batisteza se hizo amigo y rindió adoración eterna y agradecimiento al gran cuentista. Desesperado por los sufrimientos y por ir y venir y comprender que su vida se estaba acabando, Horacio Quiroga confió a Batisteza su decisión. Se anticiparía al cáncer, abreviaría su dolor, a lo que el otro se comprometió a ayudarlo. Esa misma madrugada, el 19 de febrero de 1937, y en presencia de su amigo, Horacio Quiroga bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después entre espantosos dolores. Alfonsina le escribió este poema: morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán, más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreirás. Allá dirán. Su cadáver fue velado en la Casa del Teatro de la Sociedad Argentina de Escritores, que lo contó como fundador y además como vicepresidente. Tiempo después, sus restos fueron repatriados a su país natal, o sea, a Uruguay.
Uno de los deseos de Quiroga era que cuando muriese su cuerpo fuera cremado y sus cenizas esparcidas en la selva misionera. Como sus familiares y amigos añoraban su regreso a Salto, resolvieron buscar algo que fuera simbólico. Por eso decidieron hacer la urna en Algarrobo y así se lo pidieron al escultor ruso Stefan Ercia. Este señor estuvo 24 horas trabajando en una pieza que se encuentra en el Museo Casa Quiroga en Salto, Uruguay. Y lamentablemente sus 3 hijos también se suicidaron en 1938, 1951 y Pitoca en 1988. Realmente es una vida por demás intensa, apasionante y dolorosa, ¿no? La de Horacio Quiroga. Y la de todos quienes estuvieron cercanos a ellos, Así ¿no? es. Sus seres queridos. Así es, el suicidio lamentablemente fue una variable compartida por todos. Así que bueno, estamos llegando al final, pero tenemos que contar de quién se tratará el próximo Letras Íntimas. Y esta vez nos vamos a dedicar a una mujer que hizo un valiosísimo aporte a la educación, la señora María Montessori. Sí, excelente mujer, así que nos estaremos enterando mucho sobre ella. Vamos a agradecer, como es habitual, a la operación técnica, en este caso hoy Hoy tenemos a Estefano, que está debutando con nosotras, y agradecemos a la producción a Romualdo Vera y a la señora Marcela Garbiero. Y desde ya agradecemos a todos nuestros oyentes y seguidores que siempre se están comunicando a través del Facebook. Y les recordamos, para aquellos que no han podido escuchar algún programa, que están subidos a YouTube, los buscan por Letras Íntimas y allí pueden escucharlos. Bueno, y llegamos al final de Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Mandarina que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 horas por AM 1240, Radio Universidad.